Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar esta sesión correspondiente al curso de Química General, que corresponde a la semana 5, cuyo tema es aritmética química. El logro de esta sesión, al finalizar la misma, el estudiante resuelve ejercicios y problemas relacionados a las unidades de masa atómica, masa molecular y mol, haciendo uso de las fórmulas químicas y de las masas atómicas de los elementos químicos en base a la interpretación y fundamentación de sus resultados. Hablemos de las unidades químicas de masa. Los átomos son extremadamente pequeños, por lo cual no existe un instrumento que pueda medir con exactitud la masa del átomo. Por ello, se creó la unidad denominada unidad de masa atómica, UMA. Si queremos obtener la masa atómica promedio, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la masa de cada isótopo por su abundancia. Se suman estos productos y lo que estamos obteniendo es la masa atómica promedio. Aquí te presento la expresión que nos permite obtener esa masa atómica promedio. Masa atómica promedio que está en función a la masa de los isótopos y la fracción porcentual de abundancia, que viene a ser el porcentaje. Aplicamos este concepto en un ejemplo. El isótopo de litio 6 tiene 6.015 unidad de masa atómica y su porcentaje es 7.42. El litio 7, el isótopo de litio 7, su unidad de masa atómica es 7.016. Su porcentaje es 92.58%. Si queremos obtener la masa atómica promedio, lo que vamos a realizar es multiplicar la masa de cada isótopo por su abundancia, por el porcentaje. Entonces, para este caso, tenemos el porcentaje abundancia y lo vamos a multiplicar por la masa de cada isótopo. Acá tengo la masa del isótopo de litio 6 multiplicado por su porcentaje, más la masa del isótopo de litio 7, que es 7.16, por su porcentaje, 92.58. La suma de estos porcentajes me da el total, que es el 100%, y lo que estamos obteniendo es la masa atómica promedio del litio. El otro concepto que quiero compartir contigo es el concepto de masa molecular, que viene a ser la suma de las masas de los átomos que corresponden a una molécula. Masa de los átomos por su atomicidad. Aquí un ejemplo. Tenemos la molécula del agua. Si observamos esta molécula del agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Entonces, esa cantidad de átomos de cada elemento la vamos a multiplicar por su masa atómica y lo que estaremos obteniendo es la masa molecular de este compuesto. 2 átomos de hidrógeno por su masa atómica más un átomo de oxígeno por su masa atómica y lo que tenemos aquí es la masa molecular del agua, que en este caso es 18.006 unidad de masa atómica. Aquí unos ejemplos aplicativos. Tengo este compuesto, el ácido sulfúrico. Vamos a obtener su masa molecular. Tengo 2 átomos de hidrógeno. Multiplico por su masa atómica. El valor aproximado que tenemos es 1.008 más un átomo de azufre por el valor de la masa atómica del azufre y el valor aproximado es 32.07 más 4 átomos de oxígeno por la masa atómica del oxígeno, valor aproximado que tenemos que es 15.99. Efectuamos estos productos y sumamos
Y el valor que vamos a obtener nos reflejará la masa molecular del ácido sulfúrico, que para este caso te pido que verifiques es 97.04 UMA, unidad de masa atómica. Para el caso del hidróxido de calcio, cuya fórmula tenemos acá, si vemos bien, tenemos un solo átomo de calcio, 1, por la masa atómica del calcio. Valor aproximado que tenemos es 40.08, más en esta fórmula de esta molécula de hidróxido de calcio tenemos 2 átomos de oxígeno por el valor de la masa atómica del oxígeno, valor aproximado 15.99, más son 2 átomos de hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno, que es 1.008. Verifica, por favor, estos valores. Multiplicamos y sumamos y veremos que la masa molecular del hidróxido de calcio es 74.08 unidad de masa atómica. ¿Sí? Al igual que hemos obtenido para este ácido y para esta base, podemos obtener la masa molecular de cualquier tipo de compuesto. El siguiente concepto es el concepto de mol, que nos muestra la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 18 gramos de carbono. Cuando se usa mol de las entidades elementales, estas están establecidas como átomos, moléculas, iones, electrones, entre otros. Es el número de entidades elementales que está contenidas en una mol. 6.022 por 10 a la 23. Número de Avogadro me indica el número de entidades elementales que se encuentran contenidas en una mol. Ten presente que una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón. ¿Sí? El número de Avogadro indica este número total de partículas, de entidades, átomos, moléculas, iones que se encuentran presentes en una mol de cualquier sustancia. Observa estos casos. Una mol de cloruro de sodio tiene 58.5 gramos. Y en esta mol tenemos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. 6.02 por 10 a la 23 átomos de sodio. 6.02 por 10 a la 23 átomos de cloro. De manera similar, podemos observar que una mol de plomo tiene 207 gramos. Y en esta mol de plomo tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos de plomos. Algo similar ocurrirá en el caso de la mol del agua, que puedes verificar estos valores que te estamos presentando. Algunos ejemplos. Una mol de átomos de carbono tiene una masa de 12 gramos. Una mol de átomos de oxígeno tiene una masa de 16.00 gramos. Una mol de moléculas de oxígeno tiene 32.002 gramos. Una mol de iones de cloro tiene una masa atómica de 35.45 gramos. Verifica esta información. ¿Cómo obtenemos el número de moles, que es un cálculo aritmético? El número de moles se obtiene dividiendo una cantidad de sustancia determinada sobre su masa molar. La masa de la sustancia está expresada en gramos, mientras que la masa molecular nos refleja los gramos por cada mol. Veamos. La masa molar, ¿qué nos refleja?
es la masa en gramos de una mol de sustancia. La masa molar de átomos de hidrógeno viene a ser la masa de una mol de átomos de hidrógeno, la cual es 1,008 gramos por cada mol. Recuerda, la masa molar es la masa en gramos de una mol de una sustancia. La masa molar, por ejemplo, de átomos de hidrógeno es la masa de una mol de los átomos de hidrógeno, la cual viene a ser 1,008 gramos por cada mol. La masa molar de moléculas de hidrógeno, en el primer caso eran átomos. Ahora estamos frente a moléculas de hidrógeno. Es la masa de una mol de moléculas de hidrógeno. Y observa, en la molécula de hidrógeno tenemos aquí dos átomos. Es decir, 2 por 1,008. Esto nos refleja 2,016 gramos por cada mol. Recuerda, entonces, la masa molar es la masa en gramos de una mol de una sustancia. ¿Qué cosa es la mol gramo? Llamada también masa molar. Es la masa en gramos de las partículas de una sustancia y se determina como el peso fórmula de una sustancia expresada en gramos. Reiteramos, la mol gramo, llamada también masa molar, nos refleja los gramos de las partículas de una sustancia y es el peso fórmula de la sustancia expresada en gramos. Ejemplo, una molécula de dióxido de azufre tiene 64,07 UMA, unidad de masa atómica. Una mol de dióxido de carbono tiene 64,07 gramos de dióxido de azufre. ¿Te das cuenta de la definición de mol gramo? Mol gramo, llamada también masa molar, es la masa expresada en gramos de las partículas de la sustancia y determina pues el peso fórmula de la sustancia, pero expresada en gramos. Aquí un caso aplicativo. ¿Cuántos átomos están presentes en 0,551 gramos de potasio? Nosotros conocemos que una mol de potasio tiene 39,10 gramos. ¿De dónde sacamos ese valor? ¿Sabes de dónde sacamos este valor de 39,10 gramos? ¿Sí? A ver, ¿qué me dices? Piensa. Esto lo sacamos de la tabla periódica. ¿Sí? Una mol de potasio tiene 39,10 gramos de potasio. Pero también nosotros sabemos que una mol de potasio tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio. Y a nosotros nos están preguntando cuántos átomos de potasio tenemos en esta cantidad de gramos de potasio. ¿Cuántos átomos de potasio existen en esta masa de potasio? Para lo cual vamos a hacer la siguiente operación, los siguientes cálculos. 0,551 gramos de potasio. Nosotros sabemos que una mol de potasio tiene 39,10 gramos de potasio, ¿sí o no? ¿Qué hemos logrado? Los gramos de potasio con los gramos de potasio se cancelan. Y en este momento tenemos ya las moles de potasio. Pero nosotros sabemos que en una mol de potasio tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, este resultado lo multiplicamos por este factor, que nos dice que una mol de potasio tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio. Al multiplicar por este factor, moles de potasio con moles de potasio se va, y nuestra respuesta va a estar expresada en átomos de potasio. Tenemos que efectuar el producto de 0,551 por 1 por 6,022 por 10 a la 23 y dividirlo entre 39,10. La respuesta que nos debe dar
es 8.49 por 10 a la 21 átomos de potasio. Hemos logrado obtener los átomos de potasio que se encuentran contenidos en 0.51 gramos de potasio. Te invito a que verifiques el procedimiento y verifiques el resultado. Ahora, ¿sabe qué cosa es la masa molecular? Bueno, vamos a resolver este interrogante aplicando, pues, un cálculo donde involucra esta masa molecular. ¿Sí? Para eso, nos pregunta, ¿cuántos átomos de hidrógeno están presentes en 72.5 gramos de este compuesto? A ver, este compuesto que está aquí, ¿sabes qué compuesto químico es? Te invito a que investigues, ¿no? ¿Será un compuesto inorgánico? ¿Será un compuesto orgánico? Lo dejo para que investigues. Pero, una mol de este compuesto, ¿cómo obtenemos la cantidad de gramos que tiene presente en su molécula? Ya lo hemos hecho en un procedimiento anterior. Fíjate, son 3 átomos de carbono por su masa del carbono, más 8 átomos de hidrógeno por la masa del hidrógeno, más un átomo de oxígeno por su masa. Multiplicamos y sumamos y tenemos que una mol de este compuesto tiene 60 gramos. Una mol de este compuesto tiene 60 gramos. ¿Sí? En esta mol de este compuesto, fíjate bien, ¿cuántas mol átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos 8. Entonces, en una mol del compuesto, sí, tenemos 8 mol de átomos de hidrógeno. Y sabemos que una mol átomo de hidrógeno tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, vamos a buscar obtener cuántos átomos de hidrógeno existen en 72.5 gramos de este compuesto. Para lo cual, habiendo identificado estas equivalencias, ¿no? Decimos, una mol del compuesto tiene 60 gramos. Gramos con gramos se cancelan. Y ya tenemos expresado en moles del compuesto. Ahora, estas moles de compuesto las vamos a transformar en mol átomos de hidrógeno, que es lo que nos interesa identificar. Nos pide cuántos átomos de hidrógeno. Entonces yo digo, una mol del compuesto tiene 8 mol átomos de hidrógeno. Al multiplicar por este factor, moles con moles del compuesto se va y tenemos en este momento moles de átomos de hidrógeno. Pero nosotros sabemos que una mol átomo de hidrógeno tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Es por eso que multiplicamos por este factor. Al multiplicar por este factor, las moles átomos de hidrógeno con las moles átomos de hidrógeno se cancelan y la respuesta la vamos a tener en átomos de hidrógeno. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado obtener los átomos de hidrógeno que se encuentran presentes en 72.5 gramos del compuesto. ¿Sí? Bien, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. 5.82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Son la cantidad de átomos de hidrógeno que se encuentran contenidos en 72.5 gramos del compuesto. ¿Sí? Bien. Otro cálculo que realizaremos en clase es el correspondiente a número de moles. El número de moles lo obtenemos dividiendo a la masa entre el peso molecular. Masa en gramos entre el peso molecular. Y otro cálculo también que realizaremos es el correspondiente a número de átomo-gramo. El número de átomo-gramo viene a ser masa-peso expresada en gramos entre el peso atómico del elemento. Peso atómico del elemento. Esto nos lleva a realizar un siguiente cálculo,
que es el cálculo de la composición porcentual. Para hallar la composición porcentual, nosotros tenemos que conocer la masa molar del compuesto, procedimiento que ya hemos hecho. Por ejemplo, en el caso del agua, la masa molar la hemos obtenido hace un instante, 18.006 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la composición porcentual del hidrógeno y el oxígeno en esta molécula de agua? Significa conocer el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de oxígeno que se encuentra presente en este compuesto, en el agua. ¿Sí? Para lo cual, lo que vamos a hacer es la masa total, por ejemplo, en el caso del porcentaje de hidrógeno, la masa total del hidrógeno entre la masa molar del compuesto, que es 18.006. Este cociente lo multiplicamos por 100 y lo que vamos a obtener es la composición porcentual del hidrógeno, el porcentaje de hidrógeno presente en el agua. Verifica este resultado, 11.2. En el caso del oxígeno será la masa total del oxígeno, ¿sí? Masa total del oxígeno, entre la masa total del agua, que sabemos es 18.006 gramos. Este cociente lo multiplicamos por 100 y lo que vamos a obtener es la composición porcentual del oxígeno, el porcentaje del oxígeno. Algo adicional que tenemos que considerar es que la suma de estos porcentajes, nos tiene que dar ¿cuánto siempre? Nos tiene que dar el total. Y el total es el 100%. ¿Sí? El 100% es el total. Y siempre nuestros cálculos deben apuntar a que esa suma de porcentajes debe darnos el 100%. Trabajes con enteros, trabajes con una cifra decimal o con 2, la suma de estos porcentajes nos debe dar el total, el 100%. Y casi para finalizar, un concepto que estaremos viendo también en clase, que solamente te lo menciono, es el correspondiente a fórmula simple o empírica, ¿no? Y también veremos fórmula molecular. Pero en este momento vamos solamente a mencionarte el que corresponde a la fórmula simple o llamada empírica. Esta fórmula viene a ser la expresión que nos muestra la proporción más simple en la que se encuentran presentes los átomos de un compuesto químico. Se considera la representación más sencilla del compuesto. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula empírica o simple y aquí tenemos la fórmula molecular. ¿Qué podemos notar? En la fórmula empírica tenemos los subíndices que nos muestran esa proporción más simple que existe entre los átomos de carbono e hidrógeno. Y si comparamos con la fórmula molecular, ¿no?, que nos muestra la cantidad de átomos reales en el compuesto, vemos que la fórmula empírica pues nos muestra esa proporción simple. Y a partir de la fórmula empírica, yo podría llegar a la fórmula molecular, pero necesito conocer una constante que vamos a mostrar dentro de un rato cómo se obtiene. Pero fíjate que la fórmula simple o empírica nos da esa proporción más sencilla, nos representa de la manera más elemental al compuesto. Para obtener esta fórmula empírica, tenemos el siguiente procedimiento, que lo profundizaremos en clase. El primer paso, dice, se asume como base de cálculo 100 gramos de la muestra y se determina las masas de cada elemento presente en la molécula. Al asumir este valor, vamos a conocer la cantidad de masas de cada elemento que se encuentra presente en la molécula. Esa masa se convierte en átomo-gramo, ¿no? En átomo-gramo. Luego, se halla la relación mínima entera de los átomos gramos de los elementos. ¿Qué significa? Dividir estos átomos gramos entre el menor de ellos. Y luego, este resultado se redondea a los números enteros más próximos para obtener la fórmula final. Pero, si aún no logramos
que estos valores sean enteros, tendremos que multiplicar por un número entero para que todos estos valores sean enteros. Aquí te muestro de manera literal el procedimiento, pero vamos a ver un primer ejemplo y luego en clase veremos otros donde aplicaremos este procedimiento para obtener la fórmula empírica. Aquí nos dice, el análisis de una muestra de un compuesto indica que contiene 27.3% de carbono y 72.7% de oxígeno en masa. Nos piden determinar la fórmula empírica de este compuesto. Recuerda que la fórmula empírica es la expresión mínima más sencilla del compuesto. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la estructura del compuesto y nuestra tarea es encontrar estos subíndices, X e Y. Sabemos que en el caso del carbono, el porcentaje de carbono, ¿cuánto es? ¿Sí? 27.3%. En el caso del oxígeno, el porcentaje del oxígeno que nos dan de información es 72.7%. En el procedimiento nos dicen que nosotros tenemos que asumir una base de cálculo, de 100 gramos de la muestra. Esos 100 gramos de la muestra, nosotros los vamos a asumir de el porcentaje. Tú sabes que la suma de estos porcentajes de cada elemento nos tiene que dar el total, el 100%. Es por eso que este 100% para nosotros se va a convertir en los 100 gramos de base de cálculo. Por lo tanto, automáticamente nosotros conocemos la cantidad de cada elemento, ¿no? Que nos decía el paso 1. Se asume como base de cálculo 100 gramos de muestra y se determina las masas de cada elemento presente en la molécula. Luego, esa masa se convierte a átomo-gramo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Para convertir, multiplicamos por este factor que nos dice que una mol de oxígeno tiene 16 gramos. Los gramos de oxígeno se van y tenemos que obtenemos 4.5438 mol de oxígeno. En el caso del carbono, multiplicamos por este factor que nos dice una mol de carbono tiene 12 gramos. Los gramos se van y tenemos el resultado de 2.275 mol de carbono. ¿Qué nos dice el procedimiento? ¿No? Se halla la relación mínima entre los átomos gramos de los elementos. ¿Qué significa? Dividir estos átomos gramos entre el menor de ellos. ¿Cuál es el menor de estos valores? 2.275. Entonces, ambos valores los vamos a dividir entre 2.275. ¿Qué es lo que se realiza acá? ¿Qué estamos haciendo? La relación mínima entera de los átomos gramos de los elementos. Este resultado que vamos a obtener lo vamos a redondear a números enteros más próximos para obtener la fórmula final. Si nosotros dividimos 2.275 entre 2.275, esto es 1. Y si dividimos, verifica tú, 4.5438 entre 2.275, aquí tenemos, por ejemplo, que este cociente es 1.99. Lo aproximamos a 2. Y tenemos ya los subíndices, el valor de X e Y de nuestra fórmula empírica, que es, recuerda, la mínima expresión, la proporción más sencilla del compuesto. ¿Sí? Que hemos obtenido siguiendo este procedimiento. Para obtener la fórmula molecular, la cual nos muestra el número de átomos reales que existe en cada molécula, ¿no? Que en algunos casos puede ser igual a la fórmula empírica o puede ser múltiplo de ella. ¿Qué vamos a hacer? Mira, la fórmula molecular es igual a ¿qué? A una constante K que me multiplica a la fórmula empírica. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que presentamos al inicio, si el subíndice 1 del carbono lo multiplicamos por 6, tenemos el valor real que vendría a ser la fórmula molecular.
De igual manera, el subíndice 1 del hidrógeno lo multiplicamos por 6, tendríamos la cantidad de átomos reales de hidrógeno de la fórmula molecular. En este caso, el valor de la constante sería 6. Entonces, ¿cómo calculamos esa constante para que a partir de la fórmula empírica lleguemos a la fórmula molecular? Esa constante, K, que me multiplicaría a los subíndices de la fórmula empírica, se obtiene mediante la siguiente expresión. Peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. De esta manera obtendríamos nosotros el valor de la constante K. Conocemos la fórmula empírica, esos subíndices de la fórmula empírica lo multiplicamos por el valor de la constante K y estamos obteniendo la fórmula molecular, que nos representa la cantidad real de átomos que se encuentran presentes en la molécula del compuesto. Quisiera hacerte estas preguntas. ¿Qué impresión te dio estos saberes compartidos en esta sesión? ¿Calculas con facilidad estas operaciones aritméticas? ¿En qué parte de estos temas tuviste más de repente aciertos o dificultades? ¿Consideras tú que lo aprendido es importante en tu carrera como futuro profesional? ¿Puedes señalar un ejemplo como futuro ingeniero en donde se aplique este tipo de cálculos químicos aritméticos y su campo de acción? Interrogantes que las dejo para que tú respondas una vez que participes también en la sesión sincrónica que la complementas con esta sesión asincrónica que estamos compartiendo en este momento. Que tengas un excelente día. Gracias por tu presencia. Nos vemos en la sesión.